buenas tardes a todos, muy feliz sábado. No conozco a todos, pero me encantaría conocerlos. A mi esposa y yo nos encanta viajar y conocer a los hermanos de la iglesia. Muy bonita música especial. Yo sé que un día voy a poder cantar. Estoy esperando con ansias ese día. Yo sí necesito aprender. Quizás un día les canto para que sepan lo malo que canto. Pero espero que no se aburran de mis bromas. Eh, yo acabo de comprarme una nueva Biblia y es bastante grande esta Biblia. Había otra que iba a comprar, pero esta Biblia tiene la letra muy grande, súper grande. Entonces había una con letras más grandes, pero no cabía en mi mochila. Entonces vamos a comenzar. Pasen conmigo a Hebreos 5. A mí me encantó la historia de la ardilla. Ojalá hubiera tenido esa excusa cuando era joven. Mi papá antes tomaba los domingos siestas muy largas y yo andaba haciendo cosas que no debí. Por ejemplo, un auto Cadillac del año 52. Él tenía uno. Son difíciles de encontrar, pero un domingo yo estaba ahí eh, dañando el autito, jugando con ello. Pero pues mi papá averiguó que era yo, él no creyó que haya sido una ardilla y pues yo tenía problemas. Pero ya los últimos días sí me he portado bien. Hebreos 5, Pablo aquí escribiendo, creo yo. Yo creo que algunas personas creen que el autor haya sido otro, pero yo creo que sí, debe ser el apóstol Pablo. Pero aquí Pablo está escribiendo a los cristianos de mucho tiempo, a lo mejor cristianos que fueron bautizados en el año 31 después de Cristo. Entonces se escribió esto en los 60 después de Cristo, pero son cristianos ya de mucho tiempo como yo. Yo ya llevo mucho tiempo en la iglesia, como algunos de ustedes. Entonces Pablo está aquí escribiéndoles y él de hecho les está regañando. Y al leer uno lo ve, uno lo entiende. Hebreos 5 verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Estamos hablando de cosas básicas. Debieron ya ser maestros, debieron ya tener doctorados en teología, pero estaban ahí en la básica y ya llevaban como 30 años en la iglesia. Está diciendo que deben ser ya maestros. El señor Armstrong hace muchos años, él escribió 3 declaraciones y una declaración era prepárense para enseñar. Entonces no voy a pedir que levanten la mano, pero espero que todos se estén preparando para ser maestros. Quizás no ahora, aunque debamos ser capaces de contestar preguntas, explicar doctrinas cuando se nos pregunten. Debemos ser capaces de dar la respuesta correcta. Pero sigue diciendo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando Dios nos llama al principio, cuando vamos entrando en la verdad, comenzamos con la leche de la palabra. No podemos digerir la carne o el alimento sólido. Debemos estar creciendo para que podamos, sí, tomar el alimento sólido. Y este grupo pues necesita corrección. Lleva mucho tiempo y siguen con la leche. Deben ser maestros ya, pero no lo son. ¿Y qué tal nosotros? Somos llamados a ser maestros. No es el título de mi mensaje, pero vamos a llegar ahí en unos momentos. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó al principio, Él me abrió la mente. Nunca había abierto una Biblia, no sabía mucho de la Biblia. Pero Él me llamó y de una vez pues se abre mi mente y yo me acuerdo haber pedido cualquier literatura que la Iglesia de Dios Universal tenía en esa época. Y yo quería leer y practicar y memorizar.
Entonces, me demoré mucho tiempo, entonces no practicaba muy bien aprender los temas, pero yo siempre estaba leyendo. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando nos cansemos? ¿Por qué a veces nos volvemos flojos con el tema de estudiar la Biblia? Creemos que sabemos todo. Yo sé que he estado en la iglesia por mucho tiempo y hay mucho que debo aprender todavía. Entonces, se trata de ya dejar la leche y tomar del alimento sólido. Ellos no podían tomar del alimento sólido y por eso Pablo les regaña. Verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Nosotros somos niños a un principio, somos niños en Cristo, pero debemos crecer, debemos madurar. Y es lo que sigue diciendo acá. Dice que debemos crecer en nuestro entendimiento, en nuestro estudiar. La palabra de Dios, pues Dios nos dio su palabra para poder entender qué es lo justo, lo correcto. Y si no estudiamos su palabra, pues nunca vamos a aprender. Pablo dice acá en verso 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los maduros espiritualmente, los que han madurado espiritualmente. No podemos madurarnos sin la guía del Espíritu Santo. Pero dice acá que ellos han ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ellos tuvieron que trabajarlo. Era un proceso de estudiar día y noche la palabra de Dios. ¿Quiénes son los maduros espiritualmente? Nos podemos considerar a nosotros mismos como personas totalmente maduras en la palabra de Dios. Dice que las personas maduras, espiritualmente hablando, han tenido los sentidos ejercitados. Y ese ejercicio de sus sentidos viene a través de estudiar la palabra de Dios. Comparan las cosas con las escrituras, lo bien y lo mal. Ellos desarrollan una mente espiritual. Ellos no buscan la salida fácil. Una mente carnal, al estudiar la palabra de Dios, duda. Dice, ay, yo no tengo que hacer eso. ¿Qué puedo hacer o qué no tengo que hacer? ¿Qué cosas puedo evitar obedecer? ¿Cuáles son las cosas malas que todavía puedo accionar sin que haya consecuencia? Así es la mentalidad carnal. Pero debemos estudiar la palabra de Dios y debemos querer practicar, debemos querer accionar lo que nos dice. Vamos a pasar ahora a Hebreos capítulo 6. En capítulo 5, Pablo está hablando de unas doctrinas fundamentales. No vamos a revisar esas doctrinas, pero cada uno de nosotros podemos ver esas doctrinas, por ejemplo, el arrepentimiento, fe hacia Dios, el bautismo. Son seis doctrinas fundamentales que debemos aprender y debemos ser capaces de enseñar a los demás esas 6 doctrinas. El capítulo 6. Verso 1. Ya voy a llegar. Las páginas son bien grandes en esta nueva Biblia mía. Y todavía no uso esta Biblia, es casi nueva. Tuve que comprar la Biblia solito. Yo pensé que mi esposa me la iba a comprar, pero no. Terminé pagándomela yo. Hebreos 6. Ustedes pueden leer Hebreos 5 mientras busco Hebreos 6 en esta Biblia tan grande. Pero ya casi llego.
Aquí tenemos Pablo, ya lleva un tiempo hablando de las doctrinas básicas que deben estar enseñando, que debemos estar aprendiendo. Y después dice, verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya había detallado esas cosas, dice, vamos adelante a la perfección. ¿Han pensado que estamos estudiando la Biblia para ir hacia la perfección? Hay una palabra griega aquí. Yo no estudié mucho griego en la escuela, pero busqué la palabra y escuché unos lugares donde te ayudan con la pronunciación. Eh, a mí me cuesta usar la computadora, pues mi esposa me ayudó a buscar unas maneras de pronunciar la palabra griega. Yo escuché 3 recursos diferentes y cada recurso pronunció diferente. Había una pronunciación del estado de Georgia, pero sin duda esa pronunciación no era la correcta. Pero yo creo que esta palabra griega es tilios o telios, sin importar la pronunciación, esta palabra, y vamos a ver algunas palabras durante este sermón, pero les voy a dar de la concordancia de Strong la definición de telios. Telios quiere decir lo siguiente. Dice de la palabra tilos, la palabra raíz, es la palabra 5046. Dice es un propósito, un nombre, una meta, quiere decir completo. Está hablando de algo que debemos estar haciendo. Ir adelante a la perfección. Eso sí es el título del sermón. Adelante a la perfección. Adelante a la perfección. Maduro, totalmente desarrollado, totalmente crecido, ya madurado. No le falta nada para que esté completo. Es la definición de esta palabra. Y es una definición bastante completa. Yo creo que sigo creciendo en este asunto, pero quiere decir ir adelante a la perfección. Es lo que Pablo dice. Y Pablo dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y Pablo dice, no podemos olvidar de esas cosas fundamentales. Y de ahí vamos hacia la perfección. Dice el fundamento del arrepentimiento de obras de muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Yo antes pedía que la gente levantara su mano para contestar mis preguntas, pero después me metí en problemas. Pero ¿cuántos de ustedes creen que pueden enseñar algunas de estas doctrinas? Si alguien te preguntara sobre una doctrina aquí, ¿podrías explicarla? Debemos ser capaces de hacer eso, ir hacia la perfección, aprender del camino de Dios y a través del Espíritu Santo debemos memorizar, aprender estas cosas y seguir hacia la perfección. A mí me encantaría revisar estas doctrinas, pero no tenemos tiempo en este mensaje. Pero el arrepentimiento, por ejemplo, es muy buena doctrina. Debemos tener fe en Dios, entender que Dios está trabajando con nosotros, que Él sí nos va a perfeccionar, no lo podemos hacer solo. Y nos vamos a bautizar. Yo sé que hay 3 tipos de resurrecciones también, 2 buenas y una mala. Entonces, queremos aplicar y aprender sobre el camino de Dios y queremos vivir así. Entonces, vamos hacia la perfección. Vamos ahora a Juan 4. Pero primero, antes que eso, vamos a Colosenses 3. Vamos a
atrasarnos un poco, vamos a ir hacia la perfección con la ayuda de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo alcanzamos la perfección? Pablo escribe acá en Colosenses 3:13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros sin alguno tuviera queja contra otra. Pues a veces nos enojamos con la gente, a veces provocamos que la gente piense mal de nosotros, pero nos soportamos, nos perdonamos. Dice, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, nosotros debemos ir hacia la perfección y el amor de Dios es clave. Entonces, es amarse a uno y amar a los demás. Todo comienza con el amor. Ahora vamos a Juan 4. Entonces, ¿qué es lo que conecta ser espiritual y todo lo demás? Es el amor. Entonces, ir a la perfección conlleva el tema del amor. Debemos amar a Dios con todo y después amar al prójimo también. Algunas personas dicen, pues no has conocido a mi prójimo, es muy difícil de amar. Yo conozco a mi prójimo, sí, mi vecino es muy buena onda, si uno los trata bien, normalmente te van a tratar bien también. Y a veces podemos tener vecinos difíciles, pero debemos orar por ellos, debemos pedir que Dios les bendiga. Y pues si uno ama al Dios primero, entonces tiene que amar a su vecino, a su prójimo. Uno no puede amar a Dios completamente sin amar a su prójimo. Entonces, esta es la clase de amor de la cual hablamos. Juan 4. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa palabra de acabar se trata de telios, de ir hacia la perfección. Cristo iba a terminar su trabajo ahí en la tierra. Fue un trabajo perfecto, gracias a su sacrificio, todo lo que hizo por la humanidad. Él cumplió de manera satisfactoria su trabajo, su plan, y fue literalmente un trabajo perfecto. Y dice que Él acabó su trabajo. Y nosotros también tenemos una obra por acabar. Entonces Cristo nos dijo, pues yo ahora ya salgo porque ya llegó la hora de salir. No, pues durante todo su ministerio Él viajaba ayudándonos a seguir sus pisadas. Él dice que mi trabajo, mi dinero es para hacer la voluntad del que le envió. Y Él así fue con Cristo. Si realmente siguiéramos a Cristo, nuestro deseo debe ser también predicar el Evangelio y no movernos de lo que creemos. La Iglesia de Dios Assembly estamos tratando de hacer eso. No nos vamos a comparar con otro grupo. No vamos a decir que somos mejores que otros grupos. Somos pequeños, pero ¿sabes lo que Dios puede hacer con los pequeños? Si estamos haciendo nuestra parte y estamos dispuestos a hacer lo que fuera en nuestra congregación y ayudar y servir y estamos haciendo mejor, si queremos ser serviciales en la iglesia, pues imagina las ganas que Dios debe tener para terminar el trabajo que han comenzado con nosotros. Tenemos mucho trabajo que hacer. Dios puede realizar una obra increíble a través de un grupo pequeño. No nos comparamos con ningún otro equipo
o ninguna otra organización. Nos enfocamos en nosotros mismos y sabemos que Dios nos puede ayudar. El señor Armstrong antes decía, ojalá todos los demás pastores predicaran la verdad y el Dios verdadero. Entonces estamos esperando cumplir con nuestra parte y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Y hay que hacerlo aquí, dentro de la congregación, de la manera que podamos servir o ayudar. Juan 17. Juan 17. 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Cristo nunca fue cobarde. Él siempre estaba pensando en lo que le tocaba. A veces nosotros solemos pasar toda la semana sin pensar en la verdadera obra que tenemos. Ir hacia la perfección, tener fe en Dios y predicar el mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 9. Cristo realizó la obra que le habían dado a hacer. Nosotros también tenemos una obra que hacer. Y se va a llevar a cabo, porque así dijo Cristo. Cristo dijo que el mensaje del Evangelio se predicaría. La pregunta es si vamos a ser parte, si tenemos una decisión o motivación de ser parte. Claro que hay una recompensa, un galardón increíble para los que hacen lo correcto y ayudan con la obra. Romanos 9:28. Hablando de Cristo aquí, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como se dijo Isaías. Ahora Mateo 24. Cristo dice aquí en Mateo 24 que se iba a predicar el Evangelio, las casas, y que las casas espirituales pues ya vienen en camino. Filipenses 3. Debemos ser fuertes hasta el final, no debemos dejar este camino. Cristo nunca se dio por vencido y era difícil porque Él nunca pecó. Entonces a Él sí lo torturaron, lo mataron y Él nunca se rindió. A lo mejor habría sido más fácil. Cuando Él estaba orando en el huerto, Él estaba preguntando si había otra manera, pero Él nunca se dio por vencido. Él aguantó hasta el final y ahora tiene vida eterna como nuestro Señor. Filipenses capítulo 3. Pablo aquí escribiendo en verso 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él sí estaba en camino a la perfección. Y como vamos a ver que al fin de nuestras vidas, pues vamos a seguir siendo corregidos. Pero debemos terminar la obra que nos ha dado a nosotros. Dice aquí que pues Dios todavía estaba trabajando con él. Él tenía que permitir que Dios realizara esos cambios, tal como lo hace con nosotros. Verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo y haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quiere atrás y extiéndome a lo que está adelante. Yo antes sí levantaba mucho peso, y es como Pablo si estuviera haciendo eso de manera espiritual. Tenía que sacar
la última repetición de levantar estas pesas y así, con la ayuda de el Espíritu Santo y Dios. Y dice verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es algo al cual nos queremos aferrar, pero es Cristo el que nos ayuda a levantar ese peso otra vez. Y nunca debemos dejar este camino porque Él nos va a llevar a la perfección. Pablo decía que yo estoy prosiguiendo a un fin. Y es perfección. Es el fin que debemos desear. Yo todavía no lo alcanzo, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Verso 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Parece que Pablo sí era un hombre muy religioso. Nosotros podemos sonar así también, debemos ser orgullosos de sonar así. Estamos esperando con ansias la meta que Cristo ya ha hecho disponible para nosotros. Dice así que todos los que somos perfectos, este mismo sintamos. Entonces, hasta así va aquí. Y dice este mismo síntomas. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2. Y el fin que Pablo estaba esperando era volver a vivir después de morir. Entonces, durante la semana, cuando estamos pasando mal semana, hacia dónde va nuestro camino. Esperamos el sábado con ansias, esperamos el reino de Dios, esperamos que hay cosas que no hice mal, pero debo arreglarlas. Todo comienza con tener una relación buena con Dios al principio. Ahora Hebreos capítulo 2. Verso 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces esto es para todos. Entonces, verso 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo vivió una vida perfecta, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, pero Él tuvo que sufrir para alcanzar este nivel. Entonces, verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, nosotros somos los santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, Dios y Cristo quieren traer muchos hijos a la gloria, hijos y hijas. Entonces, ser hijo de Dios, de heredar la misma gloria de Dios, no es poca cosa, pero es el mensaje de las buenas noticias, de pensar en Dios y más allá que eso, vivir en una eternidad con el Padre y el Hijo, en la misma gloria que ellos tienen. Yo sé que es difícil para nosotros pensar en esa gloria, pero es algo sobre el cual debemos meditar. Es lo que hizo Pablo y él terminó su carrera
Vamos a ser parte de la familia misma de Dios. Y así debe ser mientras avanzamos hacia la perfección. A veces nos demoramos mucho en buscar perfección cuando la vida está algo difícil en la casa, en el trabajo, en la escuela. Pero Cristo vivió de manera perfecta. De Juan 1.1 sabemos que Cristo estaba con Dios, que era de Dios, pero vino a la tierra y pues no había otra vida tan preciosa en la tierra, en la historia humana. En Filipenses 2.7 dice que pues él se desnudó de su potencial por parte del Espíritu Santo. Él quiere decir que él fue tentado, pudo ser sentado, pero no pecó. Y el ejemplo es que, claro, alcanzó una vida perfecta como ejemplo a nosotros, que nosotros podemos. Sí, nosotros caemos, pero nos levantamos también. Hebreos capítulo 5, Cristo llegó a ser carne y hueso. Y él pasó la vida como cualquier otra persona. Vio el sufrimiento como nosotros vemos el sufrimiento. Hebreos 5, verso 8, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, él sufrió, pero él lo hizo sin sufrir. Entonces, no quiero que nadie piense de otra manera, pero nunca pecó. Él sufrió y se perfeccionó a través de ese sufrimiento. Y eso nos lleva a la pregunta, algo que yo no entendía. Yo pensé que al entrar en la iglesia hace mucho tiempo, casi hace 50 años, yo tenía 10 años cuando me bautizó. No, es una broma. Siguiendo con el mensaje, fue hace mucho tiempo, eso sí es cierto. Y yo todavía soy capaz de dar sermones, entonces no hay que les cuente, no tengo que contarles mi edad verdadera, pero sí fue hace mucho tiempo cuando me bautizaron, y cuando yo salí del agua, yo tenía mucho frío porque a mí me bautizaron en agua helada, entonces si a mí me toca bautizar a alguien, voy a asegurar que el agua también tenga mucho frío. Pero yo cuando salí del agua, yo dije, ay sí, ya todo está listo, voy a ser un cristiano muy bueno, muy perfecto, todo va a ser fácil, así pensaba. Y así no fue. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros en la iglesia de Dios, quienes tenemos Cristo dentro de nosotros, el Espíritu Santo, por qué debemos sufrir? ¿Por qué perdemos trabajos? ¿Por qué perdemos casas y familiares? ¿Y por qué? No debemos tener que hacer esta pregunta. Cristo se perfeccionó a pesar de vivir perfectamente. Él se perfeccionó para llegar a ser sumo sacerdote y nuestro Salvador, pero a través del sufrimiento también nos va a perfeccionar. No todo será fácil. Yo muchas veces le digo a la gente que a mí me tocó una buena semana, una mala semana, apenas llegué a servicios. A veces la gente me dice eso y yo les digo, pero qué bueno que haya llegado, porque la próxima prueba a lo mejor va a ser peor. Depende de lo que necesitamos. Lo que se necesite para alcanzar la perfección, para alcanzar la gloria de renacer, cueste lo que cueste.
entramos en la iglesia a veces con ideas equivocadas. A mí no me gusta decirle a la gente lo difícil que a veces se pone después de bautizarse. Pero al entender el camino de Dios, pues uno sabe que sin bautizarse las cosas son más difíciles. Y yo creo que la mayoría de ustedes lo entienden. No tenemos protección total del sufrimiento y el dolor. Dios puede usar esas cosas para perfeccionarnos, para que podamos ser parte de su familia. Vamos a tener momentos bajos y altos, vamos a tener malas decisiones que tomamos a veces y Dios nos va a castigar. Yo creo que muchas veces nos traemos nuestros propios problemas, pero a veces Dios permite que pasemos pruebas para perfeccionarnos para llegar a su reino. Hebreos 10. Ninguno de nosotros somos totalmente perfectos como fue Cristo. Obviamente solo Cristo era perfecto, pero debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. Él puso un muy buen ejemplo y debemos seguir sus pisadas. Hebreos 10. Dice, verso 1, porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces esos sacrificios no nos podían perfeccionar. Si así fuera, Cristo no tendría que haber venido a morir. Es a través de la sangre derramada de Cristo que nosotros podemos seguirle y permitir que Él viva dentro de nosotros. Yo voy a revisar el tiempo. A veces sigo hablando y toda la gente mirándose porque debía acabar hace un tiempo, pero me quiero un tiempo, así que pueden descansar. Hebreos 10, verso 1. Pero es que leímos este verso. Cristo es el que creó a la vida física. Él estaba ahí en el huerto cuando se formó Adán, cuando formaron con Dios el ser humano. Y Él nos dio el aliento de la vida. Sabemos que Cristo también sabía que iba a morir antes de que crearan los seres humanos. La Biblia nos dice que Dios y Cristo tenían su plan antes. Entonces, cuando Cristo nos formó, formándonos del barro, Él sin duda estaba pensando que en unos 4,000 años después, Él iba a tener que venir a la tierra de nuevo y morir por este ser que estaba formando. La ley de los sacrificios, el sistema de los sacrificios no nos podían salvar. Vamos a Hebreos 11. Podríamos leer todo para entender más los varones y las mujeres de la fe. Ellos sí eran gente llamada y comprometida. A veces creemos que tenemos problemas, pero solo hay que leer el capítulo 11 de Hebreos. ¿Se pueden imaginar la manera que murieron estas personas? Fueron divididos en dos. Qué terrible, y más encima estaban vivos cuando los mataban de maneras muy grotescas. Cristo tenía esa fe de morir por lo que creía. Estas personas también. Pero Hebreos 11, verso 39,
Dice acá, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos tuvieron la fe de Cristo. Es un testimonio a lo fiel que eran. Pero dice que no recibieron lo prometido, porque proveyendo Dios alguna cosa mejor para que nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, para que no se perfeccionaran antes que nosotros. Todos vamos a tener nuestra oportunidad de ser perfeccionados a la vez. Entonces ellos tuvieron su fe y ellos están en sus tumbas esperando, dormidos, pero murieron en fe. Ellos tuvieron problemas que no podemos imaginar. Están esperando la resurrección. Nosotros estamos esperando ese cambio también. Entonces, nosotros seremos perfeccionados a la vez. Hebreos 12. Hemos pasado una vida a veces muy dolorosa, de mucho sufrimiento, antes de tener el mismo testimonio que estas personas tuvieron. Y después ser cambiados a un cuerpo perfecto. Hebreos 12, verso 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nuestros espíritus deben ser hechos perfectos. Y este proceso se realiza a través del sufrimiento, el dolor, los problemas, a través de amar y estudiar este camino de Dios, de aplicar las lecciones, de servir a los hermanos de la forma que podamos. Y a veces solo es a través de las oraciones que podemos ayudar o subir, pero así debe ser. Hay personas que están con muchos dolores que necesitan nuestras oraciones. Primera de Corintios ahora. Nunca vamos a ser perfectos en este cuerpo físico. Eso es algo que entendemos. Lo mejor lo digo ahora por si no alcanzamos ese tema en el mensaje. Pero vamos a ver 1 Corintios 14. Verso 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el pensamiento, en el pensar. Hay que ser perfectos en entendimiento. ¿Entendemos perfectamente la palabra de Dios? Si estudiáramos, claro, quizás. Si viviéramos, claro, quizás. Yo creo que cuando estaba en Fort Mill, yo iba dando un mensaje muy largo porque yo iba haciendo preguntas a la gente. Pero yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasan estudiando la Biblia? Algunas personas pasan mucho tiempo en las redes sociales, en el Facebook. Mi esposa tiene Facebook, yo no, pero algunas pasan mucho tiempo ahí. Comparen su tiempo estando en Facebook, ir rastreando esos datos y después también rastreenle la cantidad de tiempo que uno estudia y ora. ¿Amamos el camino de Dios? ¿O simplemente amamos al mundo? Cuando nos metamos en las locuras del mundo, las tonteras que uno se encuentra en internet, nosotros no debemos estar soltando ideas así, ni trayendo esos temas a la iglesia el día sábado. El día sábado, pues, les cuento de lo que yo hablo el día sábado. Para los que me conocen, pues, sin duda lo saben. Pero sabemos que debemos tener una mentalidad de niño cuando se trate de las emociones o las acusaciones. Pero cuando se trata de entender y comprender la palabra de Dios,
Debemos ser maduros, debemos ponernos a estudiar diariamente. Yo me levanto a veces y no voy directamente a mi estudio y pues a veces las cosas no me salen bien durante el día y es porque yo no oré, es que yo no estudié. Hay que terminar los días con leer y también ayunar, orar. Así debe ser la actitud de un niño que debemos tener, listos para servir. Dios quiere que profundicemos nuestro conocimiento sobre su palabra. A través de las pruebas, Dios nos desarrolla un carácter justo y recto. Efesios 4. Debemos aplicar la vida de Dios a nuestras vidas. No podemos hacer eso si no estudiamos su palabra. Efesios capítulo 4. Verso 11. Dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos. Cristo está hablando de dar ciertos talentos, posiciones dentro de la iglesia. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros debemos tener el mismo entendimiento sobre las doctrinas más básicas, también de las doctrinas que nos llevan a la salvación, que nos llevan a la perfección. Debe haber unidad en eso. Eso es lo que Dios quiere. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y claro, yo lo he visto antes, escuchan algo nuevo y eso les parece interesante, no lo han escuchado antes y pues con el tiempo salen de la iglesia cuando eso pase. Hemos tenido el señor Armstrong, otros apóstoles que nos enseñaban la verdad, y llega alguien enseñando algo que nunca hemos escuchado y bien engañadas esas personas. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera y todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, y emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos aprender de la palabra de Dios. Hoy en día nuestra meta es desarrollar una madurez espiritual, ser justo como Cristo. Es nuestro patrón, es nuestro Salvador, nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace el ministerio? Nos ayuda a llegar a un momento de perfección. Verso 26. Verso 26 de Colosenses 1, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Podemos ver Cristo dentro de nosotros, podemos ver nuestras vidas diarias y nuestros ejemplos, y los demás pueden ver Cristo dentro de nosotros. Nos ven como personas positivas que hablan de la palabra de Dios, que viven según el camino de Dios. Poner un buen ejemplo es Cristo dentro de nosotros, que nos revela esa gloria. Así le damos gloria a Dios y a Cristo, y compartiremos esa gloria si alcancemos la perfección.
vamos a estar con Dios de manera eterna. Es algo que no podemos comprender totalmente, pero debemos de intentar. Dios está tratando de replicarse a sí mismo. Cristo dentro de nosotros hace que ese proceso sea posible. Debemos someternos totalmente, sin condición, a Cristo y a Dios. Queremos que Cristo viva su vida a través de nosotros. Y más nos sometamos a Cristo, Él sí va a vivir dentro de nosotros. Y Cristo de nosotros es la esperanza de la gloria, es el camino hacia la perfección. Pues obviamente nunca vamos a tener la misma experiencia, el poder, la gloria de ellos, pero seremos parte de la familia misma de ellos. Seremos como ellos son, tendremos el mismo cuerpo espiritual, tal como nuestro hermano mayor espiritual. Verso 28 dice, a quien Cristo anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Llega alcanzando el fin, cumpliendo el deseo que Dios quiere. Seremos como su Hijo Cristo. Es posible no percibir totalmente lo que está diciendo. Pablo dice que debemos hacer nuestro esfuerzo. Hay que esforzarnos por ser perfeccionados. Hay que colaborar con Dios. Tenemos una labor por hacer en nuestro lado. Sin Dios no lo podemos alcanzar. Y si no cooperamos con Él, tampoco podremos alcanzarlo. Hay que permitir que Cristo viva dentro de nosotros. Pues nosotros podemos trabajar todo lo que queramos, lo duro que queramos, pero no seremos perfeccionados sin que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, sin tener Cristo dentro de nosotros. Pero vamos a tener sufrimiento y dolor en esta vida, pruebas vamos a pasar, pero debemos priorizar aprender de la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Todo eso es importante para desarrollar su carácter bueno y justo. Pues sabemos que Cristo y Dios pueden hacer un nuevo cuerpo en el abrir y cerrar del ojo, muy rápido. Primero, antes de darnos un nuevo cuerpo, debemos desarrollar en nosotros un carácter justo y santo para poner dentro de ese cuerpo espiritual. Debemos cambiar. Verso 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Parte del ministerio es enseñar la palabra de Dios, de poner buen ejemplo, de vivir este camino y de animar a los demás a vivir este camino. Vamos a ver este carácter que Dios va a producir en nosotros. Vamos a volver a Mateo 5:48, un verso que conocen, pero quiero verlo. Algunas personas dicen, pues está bien. Obviamente perfección no se trata de ser perfecto como Dios ahora, pero vamos a ver lo que quiere decir. Mateo 5:40. Cristo aquí hablando a sus discípulos y hablando a nosotros hoy en día, dice, pues verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es lo que Dios está haciendo, es su fin deseado para nosotros, de ser como Él, de tener su carácter, tener su naturaleza. Y cuando lleguemos al fin, sabemos que Dios quiere que tengamos su carácter y renacer dentro de su familia. El Padre nos trae al Hijo y el Hijo nos revela el Padre. Entonces podemos tener fe en los dos. Es increíble conocer el Padre y el Hijo. Vamos a ver Primera de Juan 4.
¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Qué debemos estar desarrollando? Dios desarrolla en nosotros un carácter justo y bueno y santo. Primera de Juan 4, verso 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo nos va en cuanto a este tema de amor? En una escala de 1 a 10, ¿cuál es nuestro nivel de amor hacia Dios, hacia nuestros prójimos, nuestros esposos, nuestras familias? Dios sí es amor. Es la esencia del carácter de Dios, es amor. Primero de Juan 5. Estamos permitiendo que Dios desarrolle dentro de nosotros amor. Si Cristo vive en nosotros, vamos a desarrollar este amor. Primero de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, nuestros hermanos. Amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Algunas personas piensan que son muy pesados, bien gravosos los mandamientos de Dios. Pero debemos amar y podemos transmitir ese amor a los demás mientras amamos a nuestros prójimos y mientras amamos a Dios y mientras cumplimos con sus mandamientos. Y sabemos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos guardando los mandamientos de Dios. Entonces, el primer punto en cuanto a amar al prójimo es amar primero a Dios. Es la base de la santidad. Es una palabra difícil de decir. Santidad de la vida humana. Se trata de que todos los seres humanos somos hechos de la misma imagen de Dios. Tenemos el mismo potencial. No somos mejores, sino que somos los primeros que Dios ha llamado. Tenemos el mismo destino que todos los demás, la misma oportunidad. Debemos poner un buen ejemplo. Y si no somos buenos ejemplos, ¿cómo será cuando ellos tengan su oportunidad y nos están viendo y estamos en la familia y no pusimos un buen ejemplo? No fuimos buenos vecinos, no fuimos buenos prójimos. No estaremos en la familia de Dios si es así. Debemos amar a nuestros vecinos, a nuestros prójimos. Yo tengo un muy buen vecino. Él es igual de loco como yo. Él me ama y me quiere mucho y yo también lo amo. Lo quiero mucho al Señor. Él quiere ayudarme a hacer todo. Y yo no necesito ayuda con todo, pero Él pasa por mi casa, Él me quiere prestar herramientas. Yo voy a su casa para ayudarle a Él me ayuda a mí. Yo no hablo de la religión. Él mencionó la religión una vez, yo le conté un poco de lo que yo creo y pues nosotros chocamos un poco. Entonces yo nomás decidí poner un buen ejemplo. Y yo quiero mucho a mi vecino y mi vecino pues me quiere a mí y él me ayuda de manera muy muy buena, muy efectiva. Mi esposa, a ella le encanta que me ayude ese señor, porque eso significa que ella no necesita ayudarme tanto. Pero pues debemos amar a nuestros prójimos, nuestros vecinos, porque todos los demás en un momento van a tener su oportunidad. Y si Dios nos permite, si permitimos que Dios nos ayude, que nos lleve hacia la perfección, pues podremos ya ser otro ejemplo para esas personas. Debemos amar a nuestros prójimos. El propósito de Dios es que nosotros nos formemos a través de la imagen de su Hijo, que seamos moldeados y construidos para que seamos tal cual como Cristo. Y es algo muy importante, es un esfuerzo, se requiere un esfuerzo muy grande. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nos va? Estamos desarrollando el carácter que Dios quiere, estamos desarrollando el carácter que debemos tener. Yo me esfuerzo por eso. Estamos yendo hacia la perfección. Debemos estar estudiando las doctrinas, debemos saber las doctrinas de la iglesia.
Vayan conmigo a 1 Corintios 15. Debemos cooperar con Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo. Verso 49. Dice, así como hemos traído a la imagen del terrenal, hablando de Adán, traeremos también la imagen del celestial, Jesucristo. En la resurrección seremos cambiados al Espíritu. Verso 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y así hay cuerpo espiritual. Entonces, ese cuerpo espiritual llega muy rápido, pero se requiere una vida eterna de tribulaciones y pruebas para desarrollar carácter. También requiere de nuestra colaboración para que se desarrolle ese carácter. Primero, Él quiere ayudarnos espiritualmente, porque el espíritu es lo que necesitamos. Verso 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que cada carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Vamos a tener un cuerpo celestial. Vamos a Santiago 1. ¿Estamos cooperando, estamos colaborando o nos cansamos de estudiar la palabra de Dios? Yo creo que al sentarme a estudiar, yo creo que quizás sea 30 minutos estudiando, pero ya no quiero dejar de estudiar. Y yo sigo aprendiendo, a mí todavía me anima. Y yo veo donde no aplico lo que aprendo a veces. Yo sí quiero ser perfeccionado. Santiago 1:23. Dice, por si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Yo me veo en el espejo y pues yo estoy feliz y ya no ver en mi reflejo, porque he cambiado mucho con los años, pero aquí estamos hablando de un tema espiritual. Dice que de inmediato se olvida cómo era. Entonces, la palabra de Dios como espejo nos dice que debemos cambiar, nos enseña dónde debemos mejorar y al cerrar ese libro debemos recordar dónde trabajar. Dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será perfeccionado. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:18. Perdón. Colosenses 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Nosotros fuimos resucitados cuando nos bautizamos. Si uno es bautizado, uno sale de esa tumba del agua y es una imagen de ser resucitado con Cristo. Cristo murió, fue resucitado, Él estaba en una tumba literal. Y cuando nos levantamos y realmente nos arrepentimos, pues nos resucitamos ya nuevos. Si no nos arrepentimos de verdad, pues nomás nos mojamos. Pero obviamente debemos entender de lo que nos vamos a arrepentir antes de bautizarnos. Porque es una tarea de toda la vida alcanzar la perfección. Nos bautizamos y pues nos bautizamos con la esperanza de los muertos, que es la resurrección. Nos bautizamos y por lo tanto debemos
ir y pensar más allá en el futuro, hacia nuestra resurrección a una vida, a un cuerpo espiritual. Entonces, ser bautizado es como ser resucitado con Cristo. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Qué buscamos? Las cosas de arriba son las cosas de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces debemos tener prioridades de Dios, nos debemos arrepentir, nos debemos bautizar, tener la imposición de manos, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Debemos poner prioridades de Dios y debemos fijar nuestras mentes en las cosas de arriba. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora verso 5 de Colosenses 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Cuando vemos nuestras vidas y entendemos la persona que éramos, las personas que éramos pecadores. No podemos decir, pues yo no pequé tan malo como otra persona. Cualquier pecado nos trae la pena de muerte y debemos renunciar a esos pecados. Entonces, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos dejar el hombre viejo para ir hacia la perfección, permitir que Cristo viva dentro de nosotros, que nos dé la esperanza. Como leímos en Hebreos 6:1, pues ir hacia la perfección es una tarea continua. Es algo que requiere una base, los fundamentos de la doctrina, que estudiemos ese libro, la Biblia, para tener una buena base. No podemos ser parte del mundo y tener parte con Dios. Salimos del mundo para poder estar con Dios. Y al hacer eso, Dios transforma quienes somos. El mundo se conforma al Dios de este mundo, Satanás y el diablo. Hay otras prioridades y otros morales los que debemos tener nosotros. Debemos pensar en las cosas de arriba. Debemos estudiar la palabra de Dios y ver el ejemplo que Cristo nos puso. Y ahí es la base de ir a la perfección. Dios está trabajando con cada uno de nosotros, entonces debemos trabajar con Él mientras estudiamos su palabra y matamos al viejo hombre y nos esforzamos por ir hacia la perfección. Yo espero el día que Dios perfeccione nuestro espíritu. Dios está cambiándonos durante ese proceso. Debemos tener unas ansias de compartir nuestra vida eterna con Dios. Una eternidad. Yo sé que suena muy espiritual de compartir en la gloria, ser glorificados como Dios. Pero es lo que somos llamados a ser parte de la familia de Dios. Es difícil entender totalmente cómo Dios nos va a cambiar, pero sí nos está cambiando. Yo veo hacia atrás y yo veo los cambios que Dios ha hecho en mí. A mí no me gustaba, no me caía bien el Jack Lo de antes. Pero ahora ya me cae mejor. Entonces, esperamos el momento en el cual renaceremos en la familia de Dios. Estamos dejando que
el Espíritu y que Cristo nos lleve a la perfección, vamos a ser parte de la familia de Dios. Vamos a ser dioses como Dios es. Muchas personas creen que somos locos, pero es muy claro que entendemos bien la palabra de Dios. Es nuestro destino, es nuestro llamamiento de ser perfeccionados. Y yo oro que Dios trabaje con cada uno de nosotros mientras estemos en este camino hacia la perfección. For more information, go to our website at cogassembly.org. Copyright 2022, Church of God Assembly. All rights reserved.